llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Hola hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar y agradecido del Señor por estar con ustedes en esta noche. Creo que en esta noche Dios tiene un mensaje para todos nosotros, el que puede edificar nuestros corazones, nuestras vidas. Y bueno, siempre agradecido del Señor, amén. Gloria a Dios. Parece que estaba conectado a otra cosa, pero ahora está bien, parece. Amén. Bueno, vamos a ir inmediatamente al mensaje, amén. El mensaje del Señor. Gloria a Dios. Bueno, el mensaje en esta noche se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Gloria al Señor. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Gloria al Señor. Amados, bueno, aquí Pablo, hablando a los romanos, que hubo malos entendidos entre judíos y gentiles
preocupados, algunos cristianos judíos preguntaron a Pablo, ¿por la fe invalidamos la ley? Si nosotros alcanzamos a Jesucristo, nuestro Señor, a través de la fe, ¿vamos a invalidar la ley de Dios? Generalmente los judíos religiosos se refieren a Dios como Hachén, literalmente el nombre, pero en el tetragramatrón se sustituye por la pronunciación Adonai, mi Señor o mi Maestro. Y el propósito de esta palabra es que Pablo quería presentar un mensaje de gracia, un mensaje del Señor a los romanos. Pero como yo les dije anteriormente, había malentendido entre judíos y gentiles cristianos sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia, gracias a la gracia de nuestro Señor. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces la pregunta era esa. En otras versiones dice, ¿desechará la fe todo lo que el judaísmo defendió? ¿O cancela las escrituras o pone fin a las costumbres? Eso es lo que ellos preguntaban. ¿Invalidamos la ley? Pero la respuesta de Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, por la gracia, si nosotros hemos alcanzado al Señor, confirmamos la ley de Dios, la ley de Yahweh. Esas reglas de conducta que fue escrita por el dedo de Dios para el pueblo de Israel. Esa ley no la invalidamos, sino que confirmamos esa ley, confirmamos a través de la gracia, confirmamos esa ley. Cuando nosotros, amados, entendemos el camino de la salvación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a comprender mejor la religión judía. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia, tenemos el Espíritu de Dios. Y al tener el Espíritu de Dios, tenemos que obedecer la ley de Dios. Tenemos que obedecer la ley de Dios. A través de la palabra nosotros hemos entendido que Dios escogió a Abraham por fe. Entonces, vemos que Yahweh fue paciente con Israel durante siglos. Se dieron las leyes de Dios, con el dedo de Dios, se dio la ley mosaica. Eran reglas, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Pero la fe, como la pregunta que le estaban haciendo, ¿cierto?, estos judíos cristianos y gentiles, le hacían esta pregunta, ¿por la fe se desecha la ley? Entonces nosotros tenemos que entender, que la fe no desecha el Antiguo Testamento. Porque hay muchos que dicen que se abroga la ley. Pero que nosotros entendamos que a través de la gracia de Jesucristo, que nosotros aceptamos a Jesucristo, que Él cumplió la ley, ¿cierto? Cumplió la ley, por lo tanto, si tenemos su presencia, nosotros nos vamos a desechar la ley. ¿Por qué? Porque está la presencia del Espíritu de Dios. Los mandamientos de Dios también están en nuestra vida a través de la fe en Jesucristo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, eso nos hace más comprensible el trato de Dios con los judíos.
es imposible separar la obediencia y la fe. Porque la ley se introdujo para que el pecado, dice, abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es imposible separar la obediencia y la fe, porque la Biblia dice, el que dice yo conozco a Jesucristo y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces los mandamientos hay que guardarlos. Los judíos dicen que aceptaron los mandamientos de Dios, aceptaron los mandamientos de Yahweh, pero rechazaron a Cristo, rechazaron al Señor. Y la mayoría de los cristianos aceptan a Cristo, pero rechazan los mandamientos. Pero el cristiano verdadero que ama a Yahshua HaMashiach, que ama a Jesucristo, guarda los mandamientos de Dios, los guarda. Porque separado de Cristo se ve la ley de Dios desde abajo, porque no tenemos la presencia, no está la presencia de Dios. Tiene que estar esa presencia del Señor en nuestras vidas. Tiene que estar Jesucristo en nuestra vida para poder entender la ley, para entender las reglas de Dios que dio al pueblo de Israel. Yahweh, que Dios le da esas leyes. Qué alivio para nosotros, amados, que cuando viene Jesucristo a nuestra vida, cuando viene la gracia a nuestra vida, nos lleva directamente a Dios. Vamos directamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Jesús nos eleva hasta la presencia de Dios. Si está la presencia de Cristo en nuestra vida, es muy difícil que podamos tambalearnos en nuestra fe. No caemos al suelo, porque los brazos de Cristo, los brazos del Señor, nos sujetan, nos sostienen nuestra vida, su espíritu. Por eso la Biblia dice que estamos justificados. Y estamos justificados por la gracia de Dios. Pablo le decía a los romanos, estando ya justificados en su sangre. Porque cuando ya estamos justificados en su sangre, por él nosotros somos salvos de la ira venidera, del juicio de Dios, por la sangre de Cristo. Porque éramos enemigos, ¿cierto? Estábamos en delito y pecado, pero cuando fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahí somos justificados. Si estamos reconciliados con el Señor, seremos salvos por su vida, por la vida que Él dio por nosotros. Estamos justificados por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos bajo la ira como hijos de Adán. ¿Por qué? Porque Adán desobedeció. Hay consecuencias de la desobediencia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28 habla de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, nosotros estábamos bajo la ira de los hijos de Adán. Todas las personas que no han aceptado a Cristo están bajo la ira de Dios como hijos de Adán. ¿Por qué no han aceptado a Cristo? Cristo envió el Espíritu Santo a vivir en nosotros para guiarnos cada día. Estamos bajo su presencia. Su Espíritu
El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance en la vida diaria, todos los días. Por eso la Biblia dice que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Podemos orar por el poder de Dios, su amor, cada vez que lo necesitemos. Cada vez que nosotros necesitamos del Señor, oramos, buscamos a Dios, buscamos en la palabra del Señor, buscamos su presencia. ¿Por qué? Porque ya estamos justificados por la presencia de Cristo en nuestra vida. Por el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder es el que nos da la justificación por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso dice que seremos salvos de la ira, de esa ira venidera. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si nosotros somos reconciliados con Dios. Entonces el pecado de Adán fue por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia entró el pecado. Por eso Pablo le dice a los romanos, le dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por esa desobediencia de Adán entró ese pecado. Y por el pecado entró la muerte. La muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Quizás muchos pueden decir, ¿cómo podemos declararnos culpables por algo que Adán hizo miles de años atrás? Cuando pecó Adán, hubo una separación entre Dios y los hombres. Hubo una separación de Dios, porque Dios no se complace en el pecado. Dios no se complace en la desobediencia. Por lo tanto, el hombre quedó desprotegido, ¿cierto?, de Dios, desprotegido de Yahweh. Muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Pero la Biblia, Pablo da a entender, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, estoy leyendo Romanos 5:12, entró por Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cual todos pecaron. Por un pecado. Por eso que Dios Yahweh ya no dejó que Adán tomara del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere su reino con pecado. Por eso era necesario sacarlo del paraíso. Puso un ángel ahí custodiando el árbol de la vida, porque ellos habían conocido el bien y el mal, habían conocido el pecado. Entró el pecado en el mundo por un hombre. Muchos dicen que entró por la mujer, porque fue la mujer la que fue tentada por la serpiente, pero no sucedió absolutamente nada. En la soberanía de Dios, cuando entra el pecado en el mundo, es cuando Adán comete ese pecado de aceptar el fruto. Ahí ocurre algo, hay una separación. Por eso dice que Adán y Eva andaban escondidos en el huerto del Edén. Dios los buscaba. ¿Dónde estaban? ¿Por qué? Porque estaban avergonzados por causa de ese pecado. Y nosotros, amados, estamos hechos del mismo material, con tendencia a rebelarnos, con tendencia a desobedecer. La carne, hermano, que nosotros estamos aquí en esta carne, es una tendencia a rebelarse. La carne del ser humano es tendencia a rebelarse. Por eso Pablo decía, con la mente yo sirvo a la ley del Espíritu, pero con la carne sirvo a la ley del pecado.
Los pecados nos condenan. Y por eso es que necesitamos misericordia. Muchas personas pueden decir, yo soy buena, como el rico, yo guardo todos los mandamientos. Pero hay una cosa que cuando Jesús le dice al rico, entrega todos tus bienes a los pobres, es ahí donde el rico se entristece. Porque él venía para entrar al reino de Dios, pero se fue triste, no aceptó el reino de Dios, no obedeció lo que Dios le dijo. Es causa de desobediencia, no aceptar, ¿cierto?, a Cristo. Por eso que estamos en un reino de muerte. En el reino de muerte, cuando Pablo dice, Romanos 5:15, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Porque ahí no había ley, no estaba escrita la ley por el dedo de Dios, que son los mandamientos para el pueblo de Dios, que era una regla de conducta para ellos. Ahí se conoce que ellos estaban pecando, porque en ese tiempo ellos no conocían lo que era el pecado. Por causa de la ley, dice, se conoce el pecado. Y dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero Jesucristo viene, ¿cierto?, para reinar la vida. Jesucristo viene a reinar la vida a través de la resurrección de Cristo. De Adán entra la muerte, pero de Cristo la vida. El don de Dios, ¿cierto? El don, la fe que nos entrega nuestra vida, no fue como la transgresión, dice Pablo, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre que es Jesucristo. Entonces, todos nacemos de una familia física de Adán, del linaje que conduce a una muerte segura. Por eso se predica la palabra del Señor, por eso se predica, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, y no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso se predica la palabra del Señor. Porque todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos la culpa de Adán, una naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar. Es el castigo de Dios para el hombre. Pero por la obra de Cristo, por el don de Dios, de Cristo nuestro Señor, podemos cambiar ese juicio por perdón. Es algo tan simple que nosotros entregamos nuestros pecados delante del Señor y Él nos entrega este don maravilloso que es la fe en Él. Entonces, desde Adán está la muerte. La muerte es el resultado del pecado de Adán y de los pecados que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán. El pecado está en el mundo. Por lo tanto, si está el pecado, la muerte, ¿cierto?, tenemos que buscar la misericordia de Dios para que nos dé vida en Cristo Jesús, para que nos dé esa vida. Aunque la muerte siempre va a seguir existiendo porque nosotros morimos físicamente. Pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, Él nos da una vida eterna. Si es que Cristo no viene en este tiempo, y viene un tiempo más alejado, ¿cierto? No sabemos la hora ni cuándo. Pero si viniera Cristo, y si nosotros hemos aceptado su presencia,
nos vamos con Él inmediatamente. Pero si hemos morido físicamente y aún no viene, y después en un tiempo viene Cristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, Él nos da esa vida eterna. Esa vida eterna para nosotros, para nuestra vida. Entonces, durante miles de años la gente moría, aunque la ley aún no se había dado explícitamente. ¿Por qué? Porque estaba el pecado. Si la transgresión de Adán hasta Moisés, la gente se moría igualmente, físicamente se moría. Y hasta el día de hoy se muere la gente físicamente. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Él nos da vida eterna en Cristo Jesús, cuando viene Cristo, si viene en esta hora y usted recibe a Cristo, usted se va derechamente al cielo. Ese es el don que Pablo habla en Romanos 5:16. Esa es la fe que nosotros depositamos en Cristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, lo que habla Romanos 5:16. Por ese pecado de Adán vino la condenación al mundo. Pero por el don de Dios, el don maravilloso de Dios, que envió a su Hijo unigénito, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Él nos justifica de todos los pecados. Por eso Pablo sigue hablando en Romanos 5:17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, este es el caso de Adán, reina el pecado de la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Entonces, cuando viene Cristo, nos justifica de ese pecado. Pero el que peca, el que está pecando, es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Se hace esclavo de ese pecado. Por eso es importante confesar los pecados delante del Señor. Los que amamos a Cristo, los que amamos su presencia, los que amamos, aleluya, a ese Salvador, a Jesucristo, ¿cierto? Podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte y los ataques de Satán. Es una lucha constante. Si nosotros no tuviéramos la presencia de Dios, estaríamos desamparados. Pero el Padre eterno, este Padre amoroso, el que siempre nos cuida, nos protege, como al pueblo de Israel siempre lo protegió, como un padre protege a su hijo. La vida eterna es ahora y por siempre. Por siempre podemos vencer la tentación con el poder y la protección de Jesucristo. Con su presencia nosotros podemos vencer esa tentación. ¿Por qué? Porque nosotros, gloria a Dios, tenemos ese don maravilloso. El juicio viene. El juicio viene. Por eso Pablo habla en Romanos 5, 18 y 19. Dice: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A qué hombre viene esa condenación? Aquellos que no han recibido a Cristo. Y dice después: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia viene la justificación de vida. Pablo lo dice ahí en Romanos 5:19, por obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia a Cristo, por la obediencia que Él tuvo. Jesucristo tuvo esa obediencia. Vino a este mundo, ¿cierto?, a cumplir un propósito del Padre. Pero por la desobediencia de un hombre, como el pecado de Adán,
Los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, por la obra de Cristo, podemos cambiar el juicio por perdón. Muchos dicen, yo soy bueno. Yo soy bueno. Ni aun Jesús decía, no me llaméis bueno. Solo uno es bueno. Dios, Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él estaba en la carne, pero Él fue sin pecado, porque fue el nacido del Espíritu Santo. Cuando Él nació, no nació por hombres, nació por el Espíritu Santo. Por eso hay un nacimiento nuevo que a nosotros tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Como Nicodemo, cuando él preguntaba, decía, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Jesús le habla, el que no nace del agua y del Espíritu. Hay un nacimiento nuevo espiritual. Entonces podemos cambiar nuestros pecados por la justicia de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando dio el sacrificio. Cristo a nosotros nos ofrece la oportunidad de nacer en una familia espiritual. Se empieza con perdón y conduce a la vida eterna. Nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de la presencia de Dios. Si no hacemos algo, amado, si el hombre no hace algo, le espera la muerte. Dirán todos, no, si todos tenemos que morir. Sí, tenemos que morir físicamente, pero una muerte para condenación eterna. El que no ha aceptado a Cristo, y otra condenación para vida eterna con Cristo Jesús, de salvación. Entonces, tenemos que hacer algo. Porque la muerte es mediante Adán. Pero si nosotros acudimos a Dios por la fe, tenemos vida a través de Cristo. Dios me ha rescatado como hijo. Me rescata como hijo. Me rescata el Señor como hijo cuando yo acepté a Cristo en mi vida. Él me aceptó como su hijo. Le confesé mis pecados al Señor. Porque Él muestra su amor para con nosotros. Él muestra su amor, Él muestra su misericordia, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, tardo en la ira y grande en misericordia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por todos nosotros. Pagó el precio del rescate por su pueblo. Estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo, es imponente. Como lo que dice el Salmo 111:9. La redención ha enviado a su pueblo. La libertad que Dios le dio a los israelitas de Egipto cuando ellos estaban en esclavitud, ¿cierto? En esclavitud. Cuando ellos también estaban en la cautividad de Babilonia, Él le dio la libertad. Los sacó de ahí, de esos lugares de gloria a Dios, que estaban esclavizados por Egipto. A nosotros también nos ha redimido. Por eso dice Salmo 111:9, dice, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Yahweh, el yo soy, el mismo que apareció en medio de la zarza que ardía y no se consumía a Moisés, libertó a los israelitas de Egipto. Como un padre ama a su hijo, porque gloria a Dios llamaba al pueblo de Israel como su hijo, como la niña de sus ojos. Deuteronomio 7:8 dice,
sino por cuanto Yahweh os amó. Como un padre ama a su hijo, como un padre ama a su hijo. No es el padre que se separa del hijo, es el hijo que se separa del padre, como el hijo pródigo que se separó del padre. El padre me llamó la atención un hermano que dijo: nosotros como padre, cuando los niños están muy pequeños, le enseñamos a que puedan andar en bicicleta, le sujetamos el asiento para llevarlo. Ellos piensan que han aprendido a andar en bicicleta y siguen con eso en su mente, que por muchos años que ellos aprendieron a andar por bicicleta, pero fue su padre que lo guiaba. Así el pueblo de Israel guiaba. O sea, Dios guiaba al pueblo de Israel. Pero muchas veces desobedecieron, desatendieron, ¿cierto?, las enseñanzas del Señor cuando ellos empezaron a crecer. Cuando empiezan a crecer, ya se separan del Padre. Cuando el Padre los quería cruzar por la calle, cuando eran muy pequeños. Pero ya cuando ellos van creciendo, ellos creen que ellos saben todo. Por eso dice Deuteronomio: por cuanto Yahweh os amó. El amor del Señor siempre ha sido misericordioso con el pueblo de Israel. El amor del Padre, de nuestro Padre Celestial, Él ha sido para nosotros amoroso. Y dice: y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa. El Padre nos sacó al pueblo de Israel de la esclavitud con mano poderosa. Todos esos milagros grandiosos que hizo con el pueblo de Israel era por el amor que le tenía a Israel. Cuando nosotros nos saca del pecado, ¿cierto?, nos liberta, nos da esa redención de esa esclavitud de Egipto, del mundo, también nos sacó con esa mano poderosa. Y dice: y os ha rescatado de servidumbre. Porque ellos estaban esclavos del pecado, esclavos, ¿cierto?, de los egipcios. Los hacían trabajar, los golpeaban. Entonces, también a nosotros nos ha sacado de esa esclavitud, de servidumbre, del pecado. Dice: de la mano del faraón, rey de Egipto. Jeremías 31:11 dice: porque Yahweh redimió a Jacob. Redimió a Jacob. Y lo redimió de mano del más fuerte que él. Por eso su amor es poderoso. Su amor sobrepasa cualquier entendimiento que nosotros podamos tener. Su redención, su salvación, es que nos corta de esas cadenas de esclavitud. Nos corta esas cadenas de esclavitud. Él pagó el precio por nosotros. Pagó un precio, pagó un rescate por nosotros. Pagó ese precio para librarnos de esa esclavitud. Entregó su vida en un sacrificio perfecto. Antes que Jesús se ofreciera en sacrificio por el pecado, no se le permitía a la gente entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, porque solamente los sacerdotes entraban en el lugar santísimo. Pero con Jesús podemos acercarnos al trono de Dios libremente, mediante la oración. Con su presencia en nuestra vida entramos directamente al lugar santísimo. Pero cuando está en desobediencia la persona, cuando está en desobediencia, el cielo se hace de bronce, la tierra se hace de hierro. Las consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 28,
Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que debajo de ti de hierro. Esta es una referencia a una sequía, Cuando no está la justicia de Dios, hay una sequía espiritual, hay una tierra árida, una tierra estéril, una tierra que no da fruto. Entonces la justicia es por Jesucristo, la vida eterna es por Jesucristo. Con Jesucristo se recibe la abundancia de la gracia y el don de justicia. La abundancia de su gracia. Pablo lo decía en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Por eso, hermano, que la fe no invalida la ley. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá la muerte para siempre. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa para los que aman a Cristo! No verán la muerte para siempre. Podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte, los ataques de Satán. Con su presencia, con la presencia de Cristo, tenemos la vida eterna. Es ahora y por siempre. Podemos vencer esa tentación con el poder, con su presencia en nuestra vida, con la protección de Jesucristo. Jesucristo, Señor nuestro. Como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna. Para vida eterna. Es una relación con su presencia. Nos gloriamos en Dios con su presencia. No solamente esto, nos gloriamos con su presencia, sino que también hemos recibido la reconciliación. Hemos recibido su reconciliación a través del sacrificio de Cristo. Nos gloriamos en la cruz. Nos gloriamos en Yahweh. Nos gloriamos en el Señor mediante la fe, la obra de Cristo en la cruz. Por la obediencia. Obediencia. Hay una absolución del pecado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quieres reconciliarte con el Señor en esta noche? Dios es santo. Él no se relaciona con el pecado. La humanidad, por lo tanto, están separados de Dios. Cada pecado merece castigo. Aquí no hay pecados chicos ni pecados grandes. Todos son pecados. Pero en lugar de castigarnos con la muerte merecida, amado, mira, te digo una cosa. Si no es por la presencia de Dios, todos estarían muertos. Si no es por su presencia nos mantiene vivos. Cristo cargó nuestros pecados y pagó el castigo muriendo en la cruz, y ahora nos gloriamos en Dios mediante la fe, mediante la obra de Cristo. Por la gracia nosotros nos acercamos a Dios por la gracia de Jesucristo. Ya no somos enemigos. Cuando estábamos en el mundo, amado, decíamos, cuando estaban predicando en la esquina, uno decía, y estos no tienen nada que hacer, no tendrán nada que hacer. Pero ahora entendemos, amado, que esa gracia del Señor que está en nuestra vida, en la que nos ayuda constantemente.
porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley. Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, tal como nosotros, en carne de pecado. Pero Cristo, Él nació del Espíritu, Él fue sin pecado, sin pecado. Por eso dice, semejanza en carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él pudo resistirse al pecado en la carne. Por eso, nosotros tenemos que seguir sus huellas, sus pisadas. Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se ofrecían continuamente sacrificios de animales en el templo. Entonces, estos sacrificios que se hacían mostraba la seriedad del pecado. La sangre debía esparcirse para que recibieran el perdón. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Por esa sangre el pueblo podía salvarse del pecado. Y dice, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por esa sangre, de esos sacrificios, de esos animales, era la expiación, la salvación por las almas. La expiación de las personas. ¿Cómo actúa la sangre en la expiación por el pecado? Cuando se ofrecía el sacrificio con la actitud correcta, esta sangre que era derramada hacían posible el perdón del pecado. Porque la sangre representaba la vida del pecador, infectada por su pecado y encaminada a la muerte. Pero en verdad la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Los sacrificios representan el sacrificio de Cristo, que Él derramó su propia sangre como un cordero llevado al matadero por su propia sangre para rescatarnos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Sobre lo que dice Hebreos 10:4. Esa sangre no podía quitar el pecado. Pero Cristo pagó el castigo de todos los pecados por su propia sangre, por la sangre de Cristo. Y no andamos conforme a la carne. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando recibimos la presencia de Cristo en nuestra vida, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, habla Romanos 8:4, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es importante, una persona que tiene el Espíritu de Dios, le gusta la palabra de Dios. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo le habla a los romanos en Romanos 8, del 4 al 6, habla de dos tipos de personas: los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son del Espíritu son aquellos que aceptaron a Cristo, que tienen la presencia de Cristo. Los que andan en la carne
andan en desobediencia, en la ira del pecado de Adán. Nosotros le seguimos porque somos del Espíritu, porque su Espíritu nos da vida, porque su Espíritu nos da paz, nos da tranquilidad. Cada día debemos decidir a conciencia centrar nuestra vida en Dios. Cada día, la palabra del Señor para ver los mandatos de Dios y seguirlos. Dios nos ama porque se acerca el día. Una persona que está en la carne va a hacer lo contrario a la obediencia, va a desobedecer a Dios. Por eso Dios dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Porque cuando tenemos la presencia de Cristo, cuando tenemos la presencia de Dios, andamos en el Espíritu. Esa persona que anda en la carne va a adulterar. Esa persona que anda en la carne va a matar. Esa persona que anda en la carne va a hurtar. Esa persona que anda en la carne va a dar falsos testimonios. Va a codiciar. Por lo tanto, si el que anda en el Espíritu, anda en las cosas del Espíritu, porque anda conforme a la carne, ¿cierto? Va a ocuparse de la carne, que es muerte. Es muerte. Es muerte, amado. Y Jesús lo encerró en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él nos enseña a nosotros a amarnos a nosotros mismos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, es el comienzo de un romance que dura toda la vida, con la presencia de Cristo en nuestra vida. Es un romance que no va a acabar nunca. Cada día su amor a nosotros, gloria a Dios, ese amor nos seduce. Ese amor nos seduce. A veces tenemos la idea de que amarnos a nosotros mismos es malo. No es malo amarse a uno mismo. Porque si este fuera el caso, sería vano amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, vamos a amar a nuestro prójimo como nosotros deseamos que nos amen a nosotros. Pablo habla y explica lo que significa amarse. A pesar de que usted dudó de estar dispuesto a dejar de comer, amar a otros como a nosotros mismos significa participar activamente en las necesidades de otro. Es interesante, pero muy raro que entre los que se preocupan por otros antes que por ellos mismos se hallen personas que sufran de una baja estima. Por eso, hermano, ahí nosotros conocemos esa ley del amor, el amor del Padre hacia su Hijo. Él quiere que nosotros nos amemos. El cumplimiento de la ley es el amor. Jesús muestra la vía verdadera de justicia, la ley del amor. Romanos 13:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el amor no hace mal al prójimo. La ley de ese amor. El amor y la ley. La gracia y la ley. Los mandamientos de Dios. El amor de Cristo en nuestra vida. Por eso, amados, que
La fe no invalida la ley. Todo lo contrario, ama la ley. Ama la ley. Porque el cumplimiento de la ley es amor. Si yo amo a Cristo, ¿cierto? Yo amo a Cristo, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, con mis fuerzas. Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Nosotros, amados, que hemos aceptado, debemos someterle a la ley del amor. La ley del amor. Dios, Yahweh, escribió los mandamientos para el pueblo de Israel por amor, para darle una regla de conducta, para que ellos pudieran estar en la obediencia, que reemplaza estas leyes religiosas y civiles. La ley del amor. Debemos estar dispuestos a ir más allá de los requisitos legales, imitar a Dios el amor. Y es la promesa que Dios nos dio. La ley del amor de Cristo. Entonces, con esa ley nosotros justificamos la ley de Yahweh. Aunque dice Pablo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa ley del pecado fue para llevarnos a Cristo, para llevarnos al Señor, para que fuésemos justificados por la fe. La venida de la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Los judíos aceptaron la ley de Dios, pero rechazaron al Mesías. O sea, ellos están bajo el ayo porque no han recibido a Cristo. Pero hay muchos mesiánicos, muchos judíos que lo han recibido. Pero hay cristianos que aceptan al Mesías, pero rechazan la ley de Dios. El ayo es la supervisión, es el tutor que le daba a un niño, ¿cierto? La supervisión, que estaba bajo supervisión de esa ley. Ahora nosotros necesitamos ese supervisor, porque tenemos la gracia de Dios. Él nos provee la salvación. El Antiguo Testamento todavía es aplicable en nuestra vida. Dios revela en Él mismo, en su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales para vivir. No podemos ser salvos por guardar la ley. Debemos confiar en Cristo Jesús, el Mesías. Debemos confiar en Él. Y ahí nosotros somos hijos de Dios. Al ser hijo de Dios, dice Pablo a los Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que seáis bautizados en Cristo, todos aquellos que sean bautizados en Cristo, todos aquellos que tienen la presencia de Cristo, todos aquellos que han aceptado en Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, porque Abraham dice que fue justificado por justicia a través de la fe. Por la fe. De todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre eterno. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. Su presencia es el que nos ayuda. Pablo a Timoteo le da una advertencia contra los falsos maestros de la ley, queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos que la ley es buena,
es buena la ley. Pablo a Timoteo le dice, la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, si tú usas la ley, es buena. Muchos se enredan en especulaciones filosóficas, pero la autopista de la salvación es Cristo. Por eso Pablo a los romanos decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, los efectos del pecado de Adán, ¿cierto? Traía una vida estéril, una vida de muerte. Por eso que Pablo a los Gálatas le dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros. Por ejemplo, el homicidio nos parece que es peor que el odio. El adulterio nos parece que es peor que la lujuria. Pero ninguno, al parecer, es más grande que otro. Todos los pecados son iguales. Aquí no hay pecados blancos, no hay pecado, aunque sea chico, sean grandes, son pecados. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de Dios, nos aparta de su presencia. Cualquier pecado conduce a la muerte, porque nos incapacita para vivir con Dios, grande o pequeño. Todos nos separan de Dios, pero todos también pueden ser perdonados. Todos pueden ser perdonados. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo murió por los pecados. Para que nuestros pecados sean perdonados, debemos creer y confesar que Jesús es el Señor. La salvación se recibe a través de Jesucristo. Pablo gloria a Dios, nos habla del propósito de Dios conforme a la elección. No es por las obras, sino porque Él nos llama. Él nos llama. Ninguno puede decir que Dios lo escogió porque los méritos de sus antepasados, ni por sus buenas obras, no porque los padres hayan caminado en el Señor, no porque hayan asistido a la iglesia, no es por obra de ellos, sino que es porque Dios nos llama a su salvación. Es la doctrina de la soberana opción de Dios para salvarnos por su bondad, por su misericordia y no por nuestros méritos. Cuando habla en Romanos 9:12, cuando habla del mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Fue Dios justo al escoger a Jacob, al menor, para que estuviera sobre Esaú? La declaración que dice amé a Jacob y a Esaú aborrecí se refiere a Israel y a Edom, más que a los hermanos como individuos. Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles. Acuérdense que Jacob dice que peleó con el ángel, dice, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Conocía el corazón de Jacob, pero no excluyó a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No lo excluyó tampoco a Esaú. En cuanto a conocerlo, en cuanto a amarlo, tengamos en mente que el Dios que nosotros adoramos es soberano, no es arbitrario. No depende de la voluntad, el capricho de una persona. No obedece los principios dictados por la razón, la lógica o las leyes, sino que Él es soberano. Cuando nosotros entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas, aunque nosotros no logramos entender todas sus razones. Somos justificados.
a través de la resurrección para nuestra justificación por Jesucristo. Cuando creemos, ocurre algo en nuestra vida. Él nos justifica y nos perdona. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Estamos ya en la hora. Hasta aquí nos vamos a dejar el mensaje. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. A través de la gracia nosotros confirmamos la ley, confirmamos los mandamientos. No se desecha la ley. La fe no invalida la ley. Vamos a ir a su presencia. Si usted quiere aceptar a Cristo en su vida, lo puede hacer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Señor, a esta hora te doy gracias. Porque separado de ti, Señor, no podríamos ver tu ley maravillosa. No podríamos entrar al lugar santísimo. Gracias, Jesucristo. Gracias porque te amamos, porque obedecemos tus mandamientos. Y esto nos lleva directamente a ti, Jesús. Nos eleva hasta tu presencia, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, por aquellos que quieren aceptarte, que quieren confesar sus pecados delante de ti, Jesús. Gracias, Señor, porque en esta hora tú tienes los brazos abiertos para no dejar caer a ninguno, Señor, para sostenerlos, para justificarlos, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche hay muchos que están siendo justificados por tu sangre preciosa que nos salva de esa ira venidera, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás reconciliando a muchos en esta hora a través de tu sangre preciosa. Por tu sangre tenemos paz para contigo. Gracias. Gracias, Señor. Escríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Gracias a Jesucristo nuestro Dios. Amén. Mañana, domingo, estamos nuevamente con la palabra del Señor. Amén. Gracias por compartir. Gracias por poner un like. Y agradeciendo a nuestro Señor. La paz del Señor en esta noche, que tenga paz, tranquilidad en su corazón. Y Dios bendiga a todos aquellos que han puesto sus pecados delante del Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente. Y comparta con sus amigos, con sus parientes, con todos aquellos que realmente necesitan de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén.
llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.